Que el Señor te bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice la Escritura en este pasaje: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque en esto han cumplido ustedes la ley. El Señor Jesucristo nos exhorta acerca de el manejo adecuado de nuestras finanzas personales. Administrar el dinero es una de las pautas más esenciales en la vida del ser humano. De hecho, Dios se preocupa tanto por una sana administración de nuestras finanzas personales que hay más de 2000 pasajes en la Biblia que se refieren al uso del dinero y las posesiones. Jesucristo mismo estuvo enseñando acerca de las finanzas más que cualquier otro tema que está mencionado en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús sabía que usted y yo íbamos a necesitar suficiente sabiduría para usar nuestros recursos, los que Dios nos había provisto. Y por eso revela en la palabra de Dios una serie de principios acerca de cómo debemos manejarnos en el trabajo, en las finanzas, en los ingresos, las ganancias, cómo tenemos que ahorrar, gastar e invertir nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestros recursos para salir de deudas y también para enseñar a nuestros hijos acerca del manejo de las finanzas personales y para honrar a Dios con nuestros bienes. En las congregaciones, a las personas se les ha enseñado muchísimo acerca de la generosidad, del diezmo, de las ofrendas, más que cualquier otra cosa. Y muy rara vez se les enseña a las personas acerca de cómo los principios bíblicos les ayudan a ser mejores administradores de los bienes y de las finanzas que Dios les da. Hay 3 razones sobre las cuales quiero profundizar este día de por qué Dios habla tanto acerca del dinero. Primeramente, la forma en que tú y yo manejamos nuestro dinero es una expresión externa acerca de cómo está nuestra condición interna con Dios. San Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos dice en la palabra de Dios que aquella persona que es fiel en lo poco, también es más fiel en la abundancia. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo más es infiel. El área del manejo de las finanzas requiere que usted y yo seamos fieles en lo poco y Dios nos va a ir confiando cada vez más sus finanzas y las mías y va a hacerlas crecer en abundancia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, precisamente quien sabe en su hogar cómo está manejando usted sus finanzas, ¿solamente usted o su esposa, sus hijos? El propósito de Dios es que nosotros no tengamos, los esposos, los jefes de hogar, ningún secreto con nuestras familias, ningún secreto con nuestra esposa. Si la esposa no sabe cómo el esposo maneja sus finanzas personales, cómo administra el dinero, cuánto dinero le está quedando disponible, mucho menos su pastor o los líderes o los diáconos. Y el hecho de manejar de manera secreta las finanzas habla acerca de quiénes estamos tomando las decisiones más económicas y los principios de quienes estamos tomando esas decisiones. En un matrimonio ya no son 2, sino son una sola carne. Y ser una sola carne significa ser uno en principios, uno en valores, uno en finanzas y uno en el manejo de las decisiones del hogar. Por lo tanto, no deberíamos tener secretos en el manejo de las finanzas personales, los jefes de hogar. La forma en que cada uno tomamos nuestras decisiones
habla acerca de los principios y los valores que nosotros tenemos en nuestra vida. Si estamos dispuestos, por ejemplo, a chantajear a un oficial de tránsito para que no nos haga un parte por haber infringido una ley de tránsito, estaremos dispuestos también a mentir en una declaración de impuestos o a la hora de comprar música, por ejemplo, que sea pirateada, o comprar cosas robadas que no son de sana proveniencia. El manejo de nuestras finanzas sí que expresa cómo estamos espiritualmente. En segundo lugar, la manera en que tú y yo manejamos nuestros dineros o el dinero afecta de manera directa nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios, puesto que una sana administración de las finanzas, dándole a Dios lo que es de Dios, siendo generosos y siendo fieles a Dios en el manejo de las finanzas personales, vamos a tener más paz para con Dios en el momento de la oración, en el momento de tener una relación con Dios. Aquellas personas que, por ejemplo, toman la decisión de comprar lotería, hacer apuestas, hacer juegos de azar, no van a tener paz para poder comunicarse adecuadamente con Dios. Dice San Lucas en el mismo capítulo 16, verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios quiere confiarnos el reino de los cielos. Él quiere confiarnos de una manera más abundante, mejores finanzas personales para poder estar mejor, estar seguros y servirle mejor a Dios. Pero, ¿cómo vamos a tener una mejor relación con Dios si en el manejo de nuestras finanzas no estamos aplicando los principios cristianos? Por eso dice la palabra, no debáis nada a nadie, en Romanos capítulo 13, verso 8. ¿Tiene usted deudas? El plan de Dios es que nosotros no tengamos deudas. Y que si las tengamos, que cumplamos con el pago y honremos esas deudas, que estemos al día con el prójimo, en el abastecedor, en la pulpería, en la tienda, en el supermercado, en el préstamo, en la hipoteca. Porque nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Y si nosotros decimos que vamos a pagar, tenemos que cumplirlo. Ahora, en tercer lugar, el dinero siempre va a competir con Cristo por tener el control de nuestro corazón. Donde está tu corazón, ahí están tus tesoros, dice la palabra de Dios. Y en San Mateo 6, versículo 24, nos dice la palabra de Dios que ninguno puede servir a dos señores, porque o va a aborrecer al uno y amará al otro, o estimará al uno menos o más, y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Por el tema de las finanzas, muchas personas han perdido el amor a Dios. Muchas personas se han tomado decisiones equivocadas en relación con el dinero, porque ahora las personas aman más el dinero que los valores y están muchas veces dispuestos a a renunciar y a comprometer la lealtad a Cristo por unos pocos dólares o centavos. En cuanto a lugares donde se venden productos libres de impuestos y donde hay que luego hacer una declaración en aduanas para poder pagar los impuestos, hay muchas personas que yerran sin declarar las mercancías y sin pagar los impuestos. Estamos robando al gobierno y con eso estamos robando a Dios. ¿Cuál es entonces la función de Dios? ¿Y cuál debe ser nuestra función en frente del dinero? Primero, tú y yo debemos recordar que Dios es dueño de todo lo que tú y yo tenemos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24, versículo 1.
¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas. Dios creó los cielos, la tierra, las bestias del campo, el mar, el agua, los animales. Él es creador de todo lo que hay debajo del cielo. Y como cristianos debemos reconocer que Dios, si es dueño de todas las cosas y todas las posesiones, ¿cómo no va a abundar en gracia para con nosotros que somos sus hijos? Para proveernos lo que nosotros necesitamos. San Lucas 14:33 nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, toda posesión que tú tienes debe tener un lugar menor que Dios. Y debemos estar dispuestos a renunciar a nuestras finanzas, a nuestros bienes, si fuera necesario. Ahora, no significa que debemos andar en pobreza. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo. Salmos 135, verso 6, nos dice que todo lo que Jehová quiere, Él lo hace en los cielos, en la tierra y en los mares. Y si Dios quiere prosperarte, Él lo va a hacer. Y si Dios quiere bendecirte hasta cierto nivel, Él lo va a hacer. Él tiene control total y absoluto de cada cosa que sucede en la tierra. Por eso tú y yo tenemos que alabarlo, amarlo, confiar en Él, porque ya sabemos, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien, esto conforme a los que a su propósito son llamados. En la historia de José, del Génesis, encontramos que José vivió la pobreza cuando sus hermanos lo vendieron, pero también vivió la abundancia cuando Dios lo puso frente al reino para proveer para su familia, sus padres y para todo el reino de Egipto y preservar la vida del pueblo de Israel. Así es que en el plan infinito de Dios, Dios tiene siempre una provisión segura para los que le aman. Dios provee para todo lo que tú necesitas. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que te haga falta, Él te lo va a proveer. Dios sabe de que tú tienes necesidad hoy. Tienes necesidad de mejores finanzas, de finanzas más saludables. Confía a Dios, confía en tu cónyuge si estás casado o casada, y comiencen a trabajar juntos en las finanzas de su hogar. Denle a Dios el primer lugar, dándole a Él lo que le pertenece. Honren las deudas y provean para sus necesidades de acuerdo con sus capacidades. No se endeuden más de lo que ustedes pueden. El mismo Dios que alimentó al pueblo de Israel es el mismo Jesús que alimentó y proveyó a más de 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. Es el mismo que hace que las aves de los cielos tengan alimento y que viste de belleza las flores del campo. Por lo tanto, así como está escrito en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versos 4 y 6, yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer, diciéndole al profeta Elías. Y los cuervos, dice que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. No te va a hacer falta nada cuando tú honres a Dios. No te va a hacer falta un techo, una vivienda, un alimento, un abrigo. Comience a creer que el Dios de Elías también te va a traer tu alimento y tus necesidades van a ser cubiertas de día y de noche hasta que sea el fin de tus días y que ingreses a la eternidad. Que el Señor Jesucristo te bendiga.